Iniciamos la predicación de esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, vamos a leer a la segunda mitad del versículo 23 y el 24. Mateo 11, parte del versículo 23 y versículo 24. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. No siéntense, tomen su asiento. En el culto pasado, en la predicación pasada, estuvimos viendo nosotros el énfasis que hace el Señor sobre el grande privilegio y la honra que tuvo la población de la ciudad de Capernaum, y que esa honra no la supo valorar, no la supo apreciar, y en cambio el Señor le dice que su juicio va a ser terrible. ¿Por qué? Porque él mismo lo menciona ahí, porque va a ser abatida hasta el Hades, hasta el infierno. Ese fue el énfasis que estuvimos haciendo nosotros en la predicación pasada, y hoy vamos a ver, hermanos, el punto de contraste que el Señor hace para los habitantes de la ciudad de Capernaum, que fue la ciudad de Sodoma, en el entendido de que fueron todos aquellos habitantes de la ciudad de Sodoma que en el tiempo antiguo vivieron ahí, formaron parte de esa sociedad que se corrompió horrendamente ante los ojos de Dios, y que sin embargo, dice el Señor, ellos hubieran mostrado más sensibilidad, hubieran mostrado una reacción más positiva, más obediente, y se hubieran humillado, si hubieran visto los milagros que han sido hechos en Capernaum. Gloria a Dios. Y por lo tanto no hubiera sido destruida con fuego y azufre. Está esto implícito en la parte final del versículo 23, que dice: habría permanecido hasta hoy. Bien, entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos de acuerdo a la luz que la misma palabra de Dios nos da sobre lo que fue la ciudad de Sodoma, sobre lo que fueron sus habitantes. En sí no nos habla de una manera detallada de sus gobernantes. Fue una ciudad que indudablemente tuvo su rey, tuvo su monarca, y por lo tanto nosotros podemos deducir de que fue una ciudad muy grande, cuya población se contó por miles de habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Y vamos al libro de Génesis para empezar a ver un poco. No vamos a ver todas las citas bíblicas referentes a Sodoma, sino que vamos a ver aquellas que nos ilustran
pues lo que fue el estilo de vivir de sus habitantes. Y para ello vamos a leer ahí en el versículo 29, vamos a comprender el contexto del versículo 1 al versículo 26. Génesis 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Amén, mis hermanos. Vamos deteniéndonos aquí para tratar de ir entendiendo el panorama que se vivía allí en la ciudad de Sodoma. El versículo 1 nos empieza diciendo que dos ángeles llegaron allí a la ciudad de Sodoma. Esos dos ángeles habían estado platicando previamente con Abraham. Sí. Y pues Dios le había dicho ya a Abraham, le había notificado que iban a destruir esa ciudad de Sodoma, también las demás ciudades que había en esa llanura. De acuerdo a los diccionarios de teología, a los diccionarios enciclopédicos de la Biblia, esta ciudad de Sodoma, de Gomorra, entre otras, estaban en lo que era la parte sur del Mar Muerto. No tenemos aquí a la vista ningún mapa, ahí tenemos pero está muy diminuto y no se alcanza a visualizar muy bien lo que es el Mar Muerto, pero en fin, era una llanura muy amplia en donde había varias ciudades, varias poblaciones. Entre ellas estaban la ciudad de Sodoma, de Gomorra. Esto lo podemos ver con más claridad en Deuteronomio capítulo 29. Nada más como para clarificar un poquito más esto, voy a leerlo, capítulo 29 de Deuteronomio. Versículo 23. Azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira.
Quise leer nada más este versículo para que viéramos en sí cuáles fueron las ciudades que fueron destruidas. No fueron nada más Sodoma y Gomorra, sino que fueron otras ciudades más. Bien, Lot estaba a la puerta cuando los dos ángeles se separan de Abraham, ya que Abraham desiste de su empeño de interceder por los habitantes de la ciudad de Sodoma, pues aduciendo de que podía haber ahí justos, y no se encontraron ni siquiera 10 justos entre los miles y miles de habitantes, y Abraham prefirió ya mejor quedarse callado, y los ángeles lo dejaron y se fueron a la ciudad de Sodoma. Llegan, nos dice el contexto leído en el versículo 1, a la caída de la tarde. Esto se entiende que fue ya al oscurecer. Al oscurecer es cuando, en términos bíblicos y de acuerdo a la costumbre que había allá en el Medio Oriente, la caída de la tarde era una expresión que todos entendían que ya el sol se acababa de ocultar y que las sombras de la noche empezaban a hacer presencia. Bien, debe llamarnos la atención, mis hermanos, aquí la presencia de Lot, que dice que estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Esto nos indica lo que yo había mencionado anteriormente, de que era una ciudad muy grande. ¿Por qué? Era una ciudad amurallada. No lo está diciendo aquí el versículo o el contexto que leímos, ni tampoco lo dicen los demás versículos, pero cuando dice que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, a la puerta de Sodoma, esto quiere decir que había una muralla alrededor de la ciudad. Y todas las ciudades amuralladas en el tiempo antiguo tenían una o dos o más puertas de acuerdo al diseño que sus gobernantes hubieran decidido. La ciudad de Jerusalén fue una ciudad amurallada, tenía sus puertas. Bien, esas puertas regularmente se cerraban a determinada hora de la tarde o de la noche, de acuerdo a lo que disponían las autoridades de esa ciudad, y se abrían por la mañana, para que durante ese lapso de tiempo en que estuvieran cerradas, solamente se abrían por causas especiales o extraordinarias, que podía ser la entrada de tropas o la salida de tropas, o la llegada o la salida de alguna caravana muy importante. En fin, la cuestión es que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Esto nos indica que la puerta no se cerraba todavía, pero aparte nos indica algo más, mis hermanos, Lot, cuando se separó de su tío Abraham, porque no pudieron vivir juntos, porque los dos tenían mucho ganado y el terreno pues no era suficiente para los dos rebaños de ganado muy grande. Y Abraham le dijo a Lot: mira, mejor sepárate tú, dice. Vete tú para la parte, dice, para que tú te desarrolles con tu ganado, con tu gente, y yo me voy para otro lado. Si tú te vas para allá, yo agarro para acá. Si tú te vas a la derecha, yo agarro a la izquierda, dice. Escoge. Y Lot vio esa llanura que estaba hacia Sodoma, que era tierra de riego, y fue poniendo su tienda aquí
tenemos atrasito en el capítulo 13. Hay un versículo Sí, en el versículo 9 nos dice que se separaron ahí, pero hay otro versículo es en el capítulo 13 ciertamente, pero en el versículo 12, es el versículo 12, mis hermanos. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esas ciudades de la llanura fue las que vimos allá en Deuteronomio 29, que Moisés le dice a la congregación de Israel que fueron las que Dios destruyó con fuego y azufre, porque eran malos en extremo. Bien, y nos dice aquí este versículo 12: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto nos está diciendo que Lot empezó poco a poco moviendo sus tiendas a través de esas ciudades de la llanura y se iba acercando más a Sodoma. Duraba un tiempo determinado, levantaba su tienda y se movía hasta que se estableció dentro de la ciudad de Sodoma. Bien. Y en el versículo 19 nos dice que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, él estaba sentado a la puerta de ahí de la ciudad. Esto, mis hermanos, nos enseña algo. Sabemos por la palabra de Dios de que Lot, de hecho, era el único hombre justo que había ahí en Sodoma. Sí, era el único. Ahora, la costumbre, o mejor dicho, el sentir de Lot como hombre justo, porque en él había temor de Dios, sabía que a esas horas ya casi al oscurecer, era muy riesgoso
que llegara alguien, algún caminante, algún viajero, él que conocía lo malo que eran sus conciudadanos de allí de Sodoma, él estaba ya en la puerta. Y les dije yo, mis hermanos, anteriormente, vamos a hacer deducciones porque la misma palabra de Dios nos lo permite. Y es ahí en donde vamos nosotros a darle vida a situaciones que abiertamente no nos dice la palabra de Dios. Bien, Lot estaba ahí sentado, ya oscureciéndose, se puede decir, porque él sabía que cualquier caminante, cualquier viajero que llegara a la ciudad de Sodoma y que entrara para dentro de la ciudad, prácticamente era como entrar a la boca del lobo para ser devorado. Y él, sabiendo ese riesgo, Lot, lo más probable es que haya dicho: y yo voy a permanecer aquí hasta que cierren la puerta de la ciudad. Y si llega alguna persona, algún viajero, algún caminante, algún extranjero, yo no le voy a permitir que duerma en cualquier parte, porque corre un grave peligro. Yo me lo voy a llevar a casa para que pase bajo techo la noche y mañana que siga su camino. Bien. Ahora, él no sabía, yo puedo decirlo, hermano, sin temor a equivocarme, Lot no sabía que esos dos viajeros que habían llegado eran ángeles. El escritor de la Biblia nos dice que eran ángeles, pero Lot no lo sabía. Para Lot eran dos extranjeros más que llegaban a la ciudad de Sodoma. No sabemos si antes de este acontecimiento Lot ya había hospedado en su hogar a otros que ya habían llegado. Es probable que sí. Lot ya tenía esta experiencia y él, como ya había terminado su quehacer del día, ahora solamente iba a estar allí a las puertas de la ciudad para acoger a alguien que llegara a deshoras y no permitirle que se quedara fuera de un lugar seguro. Ahora, el escritor de Hebreos, allá en el capítulo 13 de Hebreos, nos está diciendo implícitamente ahí, ya que no hace alusión de una manera detallada a Lot, sino que dice lo siguiente. Hebreos, les dije capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y está haciendo alusión a aquel acto de hospitalidad de Lot. Volvemos a Génesis 19, cuando hospedó a aquellos dos ángeles que llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Si Lot no hubiera estado ahí, obviamente que los ángeles iban a cumplir su cometido de todas maneras. Pero, mis hermanos, miren cómo Dios nos pone ante nosotros el testimonio de un hombre que en el tiempo antiguo tuvo temor de Dios y estuvo dispuesto a sacrificar parte de su tiempo, a sacrificar parte de su patrimonio económico, porque nos dice en el versículo 3 que les hizo un gran banquete
y pues les dio de comer espléndidamente. Bien, pero aquí nos habla del temor de Dios, o sea que aquí nos dice lo que Dios ya le había dicho de alguna manera a Abraham: no hay ni 10 justos, pero sí hay un justo ahí. Y aquí estaba Lot dando ese testimonio de hombre justo. Se levanta y se recibe y se inclina a recibirlos. Esta es una costumbre que en el tiempo antiguo se tenía para mostrar respeto y reverencia al prójimo. Era una manera de saludar también, inclinarse hacia el suelo. Y tengo entendido que todavía en algunas partes del Medio Oriente se usa todavía esta manera de encuentro, gloria a Dios. Ahora, cuando Lot les hace la invitación a los ángeles y les dice que vengan a su casa para que pasen la noche allí, ya que para eso, dice, han venido ustedes aquí, vemos nosotros que la respuesta de los ángeles es no. Parte final del versículo 2: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Cuando Lot escucha esta respuesta, Lot dentro de sí dijo: no saben lo que dicen. No saben que el hecho de quedarse en la calle prácticamente es como estar firmando su misma sentencia de muerte. No conocen a los hombres de esta ciudad como son, sino ni siquiera se les ocurriera decir que van a dormir en la calle. Sí. Y ante esa negativa, pues, hermanos, alguien que no hubiera sido un hombre temeroso de Dios hubiera dicho: bueno, pues yo cuando menos ya hice de mi parte. Si no quieren, pues que les vaya bien. No, pero Lot no se conformó con eso. Él sabía que en él estaba evitarles a aquellos viajeros un mal muy grande. Y como sabía Lot que lo que ellos estaban diciendo era algo que los estaba poniendo prácticamente en la misma muerte, nos dice el versículo 3: mas él porfió con ellos mucho. La palabra porfiar quiere decir altercó, alegó, discutió, insistió. Esta última es la palabra más correcta. Insistió con ellos mucho, dice, y fueron con él. No sabemos qué tantas palabras, no sabemos, es lo más probable que Lot les haya hecho ver cuál era el proceder de los habitantes de Sodoma. Esta gente es gente mala, es gente depravada. Si ustedes se quedan en la calle o se quedan en la plaza, no van a amanecer con vida. Esta gente les va a caer ahí. Tal vez piensen que traen dinero o lo que sea, pero van a causarles aún la misma muerte. Sabemos nosotros que eso nunca les iba a pasar a los ángeles, porque en ellos estaba delegado el poder de Dios. Pero lo que el escritor bíblico quiere que veamos aquí, entre otras cosas, de una manera potencial, es el proceder de alguien que tiene temor de Dios. Bien, los lleva a su casa y les hace un gran banquete, y termina diciendo el versículo 3: y coció panes sin levadura y comieron. Qué a gusto se queda después de la cena.
echaron tal vez una última platicada después de cenar. No sabemos qué fue lo que platicaron. Tal vez Lot les estuvo platicando de su vida, de su prosperidad. No sabemos si les hizo alusión a Abraham, etcétera. Pero la cuestión es que comieron. Y después, indudablemente, de un breve reposo, el versículo 4 empieza diciéndonos: pero antes que se acostasen, reposaron la cena y se disponían ya. Lot les ha de haber dicho: señores, aquí está su cuarto donde van a dormir. Cualquier cosa que se les ofrezca durante la noche, pues nada más háblenme y yo me levanto para ayudarlos en lo que sea necesario. Pero antes que se acostasen, mis hermanos, y es aquí en donde nosotros empezamos a descorrer una cortina para empezar a ver la clase de gente que vivía ahí en la ciudad de Sodoma. Y aquí van implícitos los gobernantes de la ciudad de Sodoma también. Sí, antes que se acostasen, mis hermanos, pero como el tiempo ya se nos fue, agarré el tiempo un poco antes de tiempo, vaya la redundancia, y vamos a dejarlo hasta aquí. En el versículo 4 en adelante, mis hermanos, empezamos nosotros a ver un episodio en donde vamos a ver nosotros por qué el Señor contrastó allá en Mateo 11, 23, allí cuando dice: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, en ti, dice, había permanecido hasta hoy. Cuando dice porque si en Sodoma, está haciendo un énfasis de que esa ciudad antigua tuvo un historial negro, malo, réprobo ante Dios. Y con eso obviamente también está enfatizando mucho más todavía la dureza de corazón que mostraron los habitantes de la ciudad de Capernaum. Pero vamos a dejar para analizar con más énfasis y más detalle en la próxima predicación el versículo 4 en adelante, mis hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios y a pedirle que nos